El 13 de septiembre de 1936, el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, firmaba un decreto que otorgaba poderes al gobierno para disponer a voluntad de las reservas estatales de oro almacenadas en los sótanos del Banco de España. Esa misma madrugada, un piquete de milicianos se presentó en casa del cajero del banco para que, a punta de pistola, les acompañara a las cámaras acorazadas de dicho banco. Se atesoraban allí la tercera reserva de metales preciosos del mundo. 4 días se tardaron en extraer dichas reservas, vaciándose además los depósitos privados. Fueron 10.000 las cajas que salieron del Banco de España para terminar en Cartagena. Se calcula que el valor actual oscilaría en torno a los 15.000 millones de euros. Del tesoro compuesto por 10.000 cajas en Cartagena, unas 7.800 zarparon en 3 buques soviéticos con rumbo al puerto ruso de Odessa. Otras 2.000 cajas terminaron en París y las restantes 200 cajas acabaron en paradero desconocido. Lo más probable es que quedaran sencillamente a disposición de los líderes del Frente Popular. La plata quedó almacenada en Murcia y acabaría siendo vendida por el Frente Popular a Francia y Estados Unidos. Hoy tenemos nuevamente al historiador, al articulista, al escritor Miguel Ángel Vecino. Buenas, Miguel Ángel. Como ves, hoy tenemos un tema histórico, un tema jugoso, un tema con mitificación, con propaganda, con mucha literatura, ríos de tinta, de esos que a ti te gustan. Miguel Ángel, ¿cuál fue el origen del mito del oro de Moscú? Hola, buenas tardes, Gabriel. Efectivamente se convirtió en un mito, porque hay, digamos, dos versiones del oro de Moscú. Uno a la que se refiere a España, propiamente dicha, el oro de la República, y otro que se refiere a lo que en ocasiones se ha denominado como el sueldo de Moscú. Hablaremos del oro de Moscú español, luego en consecuencia diré simplemente que el sueldo de Moscú se refería a una propaganda muy extendida en Europa Occidental y además cierta que afirmaba que los partidos comunistas occidentales estaban a sueldo de Moscú, estaban pagados por el oro de Moscú, lo cual era cierto, sobre todo en el periodo de entreguerras, puesto que los movimientos comunistas, los partidos comunistas, en el periodo desde que se crea la Tercera Internacional con Lenin en 1919 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y un poco más adelante hasta el 43, en que Stalin disuelve la Tercera Internacional, pues todo ese periodo los partidos comunistas viven a las órdenes de Moscú, pero igualmente viven el oro de Moscú. Esas son las dos versiones de la frase el oro de Moscú, que más propiamente debería decirse el oro de Moscú referido al oro español, al oro de la República, y el otro oro se debía llamar el sueldo de Moscú, esto que era esa era la finalidad. O sea, ese es el origen de la expresión. ¿En qué medida tuvo importancia este oro de Moscú, que parte de las arcas del Banco de España, el que Stalin luego mandara armamento, mandara armas, supuestamente se financiaran también esas reclutas, esos militares que vinieron de distintas brigadas internacionales? ¿Qué importancia tuvo ese oro? Vamos a ver, la cuestión del oro de Moscú tiene un antecedente que se podría llamar el oro occidental. La intención de la República en el principio, en el origen, cuando estalló la sublevación en África, no era dirigirse a Moscú. Es importante porque el Partido Comunista Español no tenía ninguna fuerza. Fue un error garrafal tanto de Francia como error por parte de Francia, egoísmo por parte del Reino Unido, que se negaron a apoyar a la República. Antes, poco después, mejor dicho, del golpe de Estado, o sea, de la sublevación, mejor dicho, del general Franco, 18 de julio, pues el 25 de julio, Francia
cancela. En Francia había un gobierno frente populista, pero estaba muy dividido entre el Partido Socialista, influencia del Partido Comunista Francés igualmente, y luego los radicales. Entonces, si bien Léon Blum intentó, presidente del Consejo, intentó ayudar a la República, los radicales le amenazaron con quitar el gobierno y hundir el gobierno, que estaba en una situación muy difícil. Francia estaba en una situación muy difícil. Francia tenía muchos problemas económicos en ese momento. El franco era muy débil. Entonces, el gobierno francés decide, pocos días después, hacia el veintitantos de julio, el 26, 27, cito de memoria, anular, cancelar todos los envíos de material a España. Y apoyado, pero al mismo tiempo incentivado por Londres, crea un comité o sugiere la creación de un comité de no intervención. Esto va a tener la Guerra Civil Española. Esto va a tener una importancia radical, porque si el veintitantos de julio, 24, 25 de julio, creo que fue, Léon Blum da orden de no enviar material a España, sin embargo, la semana siguiente o 3 o 4 días más tarde, el gobierno de Giral en España, el gobierno de la República, ordena enviar dinero a Francia, oro a Francia. Y Francia lo acepta. Es decir, Francia está jugando en los dos tableros. Por un lado, no ayuda, pero sí acepta el oro. Vamos a ver, la cuestión de enviar oro al extranjero no era una cosa excepcional. En previsión, te voy a poner simplemente un ejemplo, en previsión de la invasión alemana, en la Segunda Guerra Mundial, algunos países occidentales enviaron sus reservas a Estados Unidos. Por ejemplo, Noruega. Noruega envió todas sus reservas de oro y de divisas a Estados Unidos, que por cierto continúan allí, porque el gobierno noruego nunca ha reclamado que se lo devuelvan. Y así otros países, efectivamente, para proteger de la posible invasión. Luego, el hecho de poner a salvo el oro, las reservas de divisas, etcétera, de un país en una situación de guerra, no era algo excepcional. Pero Miguel Ángel, sí. Sí, disculpa. Una cosa es poner a salvo, con miedo de la invasión, ya sabemos luego cómo fue de rápida, además, de fulminante esa invasión en Dinamarca. Una cosa es poner a salvo las reservas y otra cosa es utilizar las reservas, utilizar también otro tipo de bienes arrebatados de personas que supuestamente eran capitalistas y grandes fortunas y tal, para comprar el favor de la Unión Soviética, es decir, para ponerse de lado de esa gran potencia en ese momento que era la Unión Soviética. Bueno, entramos en eso es la segunda parte. Pero la primera parte es que lo que el gobierno de la República hace es enviar ese dinero, como digo, esos fondos, ese oro a Francia, que aproximadamente a ojo podía ser el 25% de las reservas de oro del Banco de España. Bueno, había enorme cantidad de monedas, algunas de un valor numismático enorme, etc. Para abreviar, digamos, el oro. Bueno, pues eso se envía a Francia. Lo que ocurre es que la creación de ese, digamos, ahí entramos en un tema que los historiadores españoles quizá no hayan tratado mucho porque no han manejado una documentación extensísima, pero valiosísima, como es, por ejemplo, la documentación diplomatique française. Son volúmenes y volúmenes de todas los telegramas, despachos, etcétera, de las embajadas desde 1871 hasta 1939, después desde 1945 en adelante. Hay el periodo ese de la guerra en la cual no se han publicado, pero antes. Y en ellos están justamente los documentos de la embajada, los telegramas y despachos de la embajada francesa en Madrid. Y de la misma manera existe un British Documents on the War, que es lo mismo, que son todos los documentos enviados, todos los telegramas. Porque eso tiene un riquísimo fondo que a mi modo de ver no ha sido bien utilizado en España. También hay otros por ejemplo, el muy interesante, muy importante diario del que fue embajador soviético en Londres,
desde 1932 hasta 1943, o sea, y después fue ayudante del ministro de Asuntos Exteriores Litvinov cuando este sustituyó al ministro Molotov, porque Molotov era judío. Entonces, claro, si Hitler iba a firmar el tratado con Ribbentrop, no quería que hubiese ahí un judío, lógicamente. Y bien, para volver al origen, entonces en la creación de ese... El Reino Unido no estaba interesado en la Guerra Civil Española. Hay una conversación que tiene justamente el embajador Mais con Eden, con Anthony Eden, el cual Eden dice a Maisky que está muy contento que los alemanes y los italianos se hayan metido en lo que podríamos traducir como el avispero español. Le decía, no hay quien se meta en ese país, le decía Eden, porque el que se mete en ese país termina mal. Ejemplo, Napoleón, etc. Y estoy muy contento que tanto Alemania como Italia se hayan metido en el problema español porque van a salir mal, van a salir escaldadas. La cosa no fue tan fácil. Metáforas. Y preveía que en muy poco tiempo, cuestión de meses, tanto Alemania como Italia se retirasen de España. No fue así en absoluto. Más bien fue todo lo contrario. Pero eso sí trajo como consecuencia que ni Francia ni el Reino Unido interviniesen porque no les interesaba calmar tampoco el juego. Decía en un comentario muy británico, muy cínico también, decía, si no recuerdo mal, era Eden o Lloyd George, dicen, de todas formas, lo que interesa es que España, después de esta guerra civil, va a terminar arruinada. Y eso nos interesa a nosotros porque el dinero estará en París y Londres, luego vendrán a pedírnoslo a nosotros. Luego el cálculo que hacía tanto Francia como Inglaterra o como Gran Bretaña con respecto a la guerra civil española era cuánto dinero vamos a aprovechar, cuánto dinero vamos a sacar de esto. El comité de no intervención que se creó a finales de agosto del 36 en realidad no fue respetado nada más que por Francia y por Gran Bretaña. Tanto, a mi modo de ver, Francia cometió un gravísimo error, porque dando fuerza al régimen nacionalsocialista y al régimen fascista, lo que estaba era perjudicándose a sí mismo, como se vio a continuación. Bueno, habló al presidente del Consejo, Leon Blum, le costó, entre otras cosas, terminar en Auschwitz. Creo que, bueno, en todo caso, un campo de concentración del que salió para después escribir sus memorias, que dan muestra de su profundo irrealismo con respecto a lo que ocurría en España. Resultado que el comité de no intervención lo que hizo fue cerrar todas las puertas a la República de conseguir el apoyo de las democracias. Y en consecuencia no le quedó otro remedio para defenderse que recurrir a la Unión Soviética. La Unión Soviética empezó enviando material que después se cobró. Al principio decían que Stalin decía que era para la ayuda contra el fascismo, no sé qué, no sé cuántos. Luego, cuando estuvo el oro en Moscú, se lo cobró y se lo cobró mucho. De ayuda, nada. El problema que nos planteamos es, como os he dicho muchas veces, si Moscú, si Stalin lo que quería era extenderse, o sea, lo que quería era dominar España, etcétera, etcétera. Estos son sandeces. Stalin nunca tuvo la menor intención de extenderse fuera de la Unión Soviética. Vamos a puntualizar. Lo que quería era desestabilizar los estados occidentales. Pero ni tenía la posibilidad, ni tenía la voluntad de extenderse más allá de las fronteras de la Unión Soviética. ¿Por qué? Como se demostró después de la Segunda Guerra Mundial, lo que quería era un cinturón de protección. No extenderse, salvo en casos concretos como fue el de los países bálticos que anexionó. Pero Stalin, recordemos que su gran oposición con Trotsky, lo que les enfrenta es lo que se denominó el régimen bolchevique en un país o la revolución permanente.
explico muy brevemente, ya en otra ocasión tendremos ocasión de hablar de esto. La idea de la revolución permanente se refería a una frase de Marx y Engels que decían que una vez que el proletariado hubiese ayudado a construir, a derribar a la aristocracia e imponer un gobierno burgués, el gobierno burgués iba a quedar ahí, iba a paralizar la revolución. Sin embargo, a partir de ese momento, decían Marx y Engels, el proletariado tiene que convertir esa revolución burguesa en una revolución permanente. Es decir, a partir de ahí, la revolución tiene que continuar con el proletariado, para la toma del poder por el proletariado. Esto se traduce en 1917-1918 en el enfrentamiento entre Trotsky y Stalin. Trotsky defiende que había que continuar la revolución permanente, que en este caso lo que él quería decir era extender la revolución a los otros países occidentales, mientras que Stalin, mucho más realista, pensaba que había que establecer el socialismo en un solo país. Claro, la perspectiva cambiaba totalmente, pero en los años justos posteriores a la Primera Guerra Mundial, 18 y 19, todos los intentos que hubo de establecer un régimen tipo soviético en Alemania con los espartaquistas, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht los fusilaron, los asesinaron el ejército alemán. En Hungría el intento de Bela Kun duró muy poco y cayó también, etc. Y el golpe de Estado también, o intento de golpe de Estado, establecer una república soviética en Baviera, también fracasó, etc. Fue un fracaso rotundo y eso fue la oposición entre Stalin y Trotsky. Luego, en 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española, Stalin no tiene la intención de extenderse a España y de hecho su ayuda al principio es mínima. Lo que ocurre es que el tremendo error de las democracias occidentales de dejar que el asunto se pudriese, de que la guerra de España continuase su ritmo, fue lo que empujó a la República a recurrir al único al que podía recurrir, que es a la Unión Soviética. Pero, Miguel Ángel, yo quería decir ahí, quizá, no sé si contradice lo que tú estás señalando, que a pesar de que Stalin no tuviera esas intenciones y de que la República en un primer momento buscara ayuda en países europeos y no en la Unión Soviética, la realidad es que algunos de los miembros del gobierno de Manuel Azaña o el gobierno de la República estaban completamente, digamos, alineados con la ideología comunista revolucionaria del momento, digamos, Largo Caballero, que no se definía como comunista, sencillamente se definía como un radical socialista, más radical que los comunistas, y de hecho, como sabes, era apodado como el Lenin español. Cierto, pero es que cuando Stalin empieza a enviar material a España y se lo empieza a cobrar, porque, paréntesis, el oro sale de España rumbo a, como tú has contado, no lo voy a repetir, rumbo a la Unión Soviética, pero es que, aparte de que Stalin se cobrase la ayuda que daba, que se la cobró, vamos, de manera absolutamente inaceptable, porque todo lo valoraba muchísimo, el precio costaba todo, las piezas, todo era un disparate lo que podían costar, y aparte de eso luego falsificaba cuantas veces quería la tasa de cambio de la peseta o el oro o los dólares, había muchísimos dólares en el dinero que se envió, etcétera, etcétera. Había monedas de todos los países, todas divisas. Bueno, y eso le interesaba mucho a Stalin porque Stalin siempre necesitaba divisas. El gran problema de los países socialistas ha sido la falta de divisas, y eso hasta el final. Bien, pues ese problema que tenía con las divisas le hizo exagerar los precios de todo el material que llevaba. Pero es que además, y eso enlaza con lo que decías, exigía no solamente que se le pagase, sino que además se nombrase a fieles comunistas en los puestos directivos del ejército, de la policía, etcétera, etcétera. Es decir, tenía un control, pero este control también era relativo, porque todos esos
digamos, todas esas marionetas comunistas de Moscú estaban controladas por los agentes soviéticos en Moscú, perdón, en España, que eran los que realmente dirigían. Voy a poner un ejemplo concreto: los tristemente famosos asesinatos de Paracollos del Jarama. Se ha dicho si fue Carrillo el que los hizo, el que los provocó. Carrillo era un empleadillo, perdón, era un empleado, era un mandado del Partido Comunista de Moscú, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él, como los demás, hicieron lo que los consejeros soviéticos les dijeron, y lo que sorprendió a Moscú, y así se lo trasladaron al ministro de Gobernación, de Justicia, no recuerdo, que iba ya hacia Valencia, porque no entendía por qué no se había eliminado a los contrarrevolucionarios en Madrid. Eso fue lo que dio origen a que, con una llamada telefónica, lo que pasa es que no recuerdo si fue el ministro de Justicia o el ministro de la Gobernación, ordenó que se encarcelase y fusilase a todos los detenidos en las cárceles de Madrid. Eso fue lo que dio lugar. Luego, Carrillo, al que se le ha acusado, Carrillo, como ha demostrado una biografía reciente de Paul Preston, Carrillo ordenó matar únicamente, o envió a la muerte deliberadamente, a camaradas suyos, que era lo único que decidía libremente. A los demás era un mandado de la Unión Soviética, como todos los demás, era un mandado. Bien, pues entonces Por lo tanto, quiero decir, por lo tanto, ahí sí que se ve esa gran influencia que ya sí que tenía. Total, porque la República se convirtió, por un lado, estaba aislada de Occidente. Eso fue un error, repito, de París y Londres, que solamente miraron a sus intereses. De hecho, el primer gobierno que reconoció la dictadura de Franco, es decir, el régimen de Franco, fue Londres. Y el primer embajador que llegó fue el embajador británico. Pero eso, claro, dejó a la República ante una disyuntiva: o nos quedamos solos y nos hundimos, o nos apoyamos en la Unión Soviética. De todas formas, el apoyo de la Unión Soviética directo fue relativo. Lo que hizo la Unión Soviética fue dar órdenes a los partidos comunistas de Europa Occidental de que se enviasen las llamadas brigadas internacionales. Por cierto, que la mayoría de los que vinieron a España con las brigadas internacionales después terminaron o fusilados o en la cárcel o en Siberia, en la Unión Soviética. Ahí tenemos un ejemplo muy concreto, que es la autobiografía que publicó, sus memorias en realidad, el Arthur London, que era viceministro de Asuntos Exteriores cuando los comunistas tomaron el poder en Praga, el viceministro de Asuntos Exteriores checoslovaco. Y una de las cosas de las que le acusan es que él estuvo en España. Luego, la deducción que hacía el sistema fiscal soviético, heredero de Vyshinsky, del gran fiscal de la Unión Soviética, Vyshinsky, era: usted ha estado en España, luego ha estado en las brigadas internacionales, luego en las brigadas internacionales había de todas las nacionalidades, entre ellos franceses, británicos, americanos, etc. Luego ha tenido usted contactos con los occidentales, luego ha estado usted en contacto con el occidente, luego es usted culpable. O sea, la lógica era tan fácil como todo eso, y la describe muy claramente Arthur London en su maravilloso libro La Confesión, la Veu, que no sé si está traducido al castellano. Bueno, pues sí, efectivamente, la Unión Soviética tuvo una enorme fuerza en España. ¿Qué pasó con el oro? Bueno, el oro llegó, fue trasladado desde el puerto de Odessa, que ahora está muy de moda hablar de Odessa, sí, en Ucrania, a Moscú, y en Moscú se guardó teóricamente con un protocolo en el cual la República decidía, la República no decidía nada. A partir de ahí, pues Stalin se sirvió a gusto. No digo que no enviase material, sí envió material, por supuesto, pero el material no valía. ¿Recuerdas las palabras
Perdona, ¿recuerdas las palabras de Stalin al respecto cuando le preguntaron, oye, ¿qué va a ser de este oro? ¿Se le devolverá Sí, en algún sí, momento? eso fue, si no recuerdo mal, en una fiesta o en un banquete que dio, cito otra vez de memoria, el que dijo algo así como los españoles no van a ver nunca más este oro como no ven sus oídos, sus orejas, algo así. Sí, sí. Y efectivamente no lo vieron nunca más. Ajá. Pero es que además de ese oro que llegó en ese, digamos, primer gran envío, hubo otros envíos de oro, de joyas, de monedas, de divisas, de mucha menor cantidad, pero que también llegaron a Francia, en donde fueron ingresados en bancos soviéticos que existían en Francia y ahí se volvieron a perder. Ya. Es decir, no fue solamente el oro que llegó directamente, sino el oro que llegó a través de Francia, que fue entregado por otra parte al Partido Comunista Francés. Miguel Ángel, hay una pregunta que se me ha quedado un poco en la recámara antes, hemos seguido hablando de otras cosas. Antes has mencionado la valía documental de esos archivos de, bueno, de documentos diplomáticos franceses e ingleses. ¿Existe algo así en España de documentación diplomática española? Y para ser justos, también alemanes. Es lo que se conocen como los archivos de la Wilhelmstraße, porque en Alemania el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba y está en la calle que se llama Wilhelmstraße. No, no solamente eso, sino que hay una cosa en España bastante alucinante para los historiadores, y es que hay una norma, si no recuerdo mal, de cuando era subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, un personaje llamado, me acordaré después, que ordenó que todos los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores se metiesen bajo llave y que no se consultasen. Claro, esto trae una consecuencia, y es que los historiadores, te voy a poner un ejemplo concreto, se celebró un congreso en 2018 con motivo del final de la Primera Guerra Mundial, y uno de los temas era un congreso mundial, pues claro, la importancia de los tratados de Versalles, patati patata, y uno de los temas era los países neutrales. Bien, lógicamente no había ningún historiador español para hablar de la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no estaban los documentos a su disposición. O sea, es delirante, es delirante, pero estoy intentando acordarme del nombre del subsecretario que los metió bajo llave. El resultado fue que no, en España esos documentos existen, tienen que existir. Hay algunos que se conocen, por ejemplo, las cartas, el doble juego que seguían algunos embajadores de la República. Por ejemplo, el embajador en París decía servir a la República, pero en realidad pasaba toda la información al gobierno de Franco, etcétera, etcétera. Es una situación muy confusa, pero ya te digo, los archivos no están, y sobre todo no están publicados, a la diferencia de los archivos diplomáticos franceses. Bueno, los alemanes tampoco, los alemanes los publicaron los aliados después de la guerra, cuando se hicieron con los archivos de la Wilhelmstraße. Los publicaron los aliados, pero vamos, a efectos del historiador me da igual que los publique, eso es que están publicados. Claro. Y ahí te puedo decir que hay algunos documentos, algunos despachos que son realmente para aprendérselos de memoria, de lo buenos que son, de los análisis. Hay, no es el tema, pero lo cito como ejemplo, hay un despacho circular a todas las embajadas francesas en el exterior en 1871 del ministro francés de Asuntos Exteriores, que es un análisis de política exterior absolutamente sublime. Son impreso, son como 8 folios, o sea, en detalle, que es absolutamente sublime, y te das cuenta de los análisis que hace, por ejemplo, François Poncet cuando era embajador en Berlín, la toma del poder de Hitler. Es que los estás viviendo lo que estaba ocurriendo en Alemania en esos momentos. Bueno, pues esa documentación, que yo sepa, no se ha consultado en España. Y son volúmenes y volúmenes. Me cabe la gran satisfacción de tener la mayoría de ellos hasta 1939. Y los archivos de la Wilhelmstraße los tengo, se publicaron en inglés, los tengo íntegros. O sea,
y me he dado cuenta que hay muchas cosas ahí que no se han consultado. Por ejemplo, es interesante este libro, el compendio de la historia de la Unión Soviética, que conste que en el compendio de historia de la Unión Soviética no se habla de la Unión Soviética, se habla desde los orígenes de Rusia, pero se llama de la Unión Soviética. Y referente a la Guerra Civil Española, no le dedica nada más que un párrafo tan pequeño como todo esto. No merece la pena más detalle. Y se refiere únicamente a que en cuanto se puso en claro que el Comité Internacional de No Intervención en los Asuntos de España, que hemos hablado antes, formado en Londres, no, formado en París, no era otra cosa que un biombo para los agresores fascistas, la Unión Soviética comenzó a prestar ayuda directa al gobierno republicano, pero no dice ni una palabra del dinero que se le pagó. Ya. Fue ayuda, no fue ayuda en absoluto. Ha habido un par de comentarios que has hecho antes, o mejor dicho, de varias cosas que has dicho antes, yo quiero hacer un par de comentarios. Realmente nos llevaría un poco a cambiar de tema lo que estamos cubriendo, por lo tanto no quiero que nos distraigamos demasiado, pero ha habido un momento que has dicho, te has referido a un comentario que crees que era de Lloyd George y has dicho algo así como que es un comentario muy inglés y muy cínico, y yo estaba a punto de decirte valga la redundancia. Sí, aparte de eso, conozco muy bien a los ingleses. Aparte de eso, quería decir que, bueno, en ese mismo comentario al que te referías, quizá de Lloyd George, esa ignorancia nuevamente que tienen los países que van más allá de los Pirineos sobre la situación de España, ya se estaba dando en ese momento, se venía dando décadas, incluso siglos anteriormente, y de alguna manera sigue siendo la misma situación hoy día. Sí. Entonces, ¿quién quiere meterse en ese avispero que es, no sé si has dicho avispero o hormiguero, pero en cualquier caso ese avispero, lodazal. él dijo, no recuerdo exactamente la palabra, pero era avispero lo que quería decir, ese cenagal o... Sí, y realmente sí que es verdad que eso define un poco la situación, o la situación que se vivía en España, porque los motivos de la guerra civil son muchísimos, son complicados, son extraños, requieren de mucho análisis, requieren también de un gran esfuerzo para no posicionarse siempre, digamos, en un sitio o en otro. Es muy complicado, es una situación muy complicada. Y haciendo un paralelismo a la situación actual en España, aunque no tenga, gracias a Dios, nada que ver, hace poco tuve una conversación con una chica sueca que es médico, o sea, digamos, no estamos hablando de una persona que sencillamente lanzó un comentario porque sí. Como te digo, no tiene nada que ver con la guerra civil, pero me dijo, oye, estaba hablando de una persona sueca, digamos, me dijo, oye, ¿qué es esa situación? Todo esto en inglés, me dijo, ¿qué es esa situación que tiene España en Cataluña? ¿Qué pasa en Cataluña? Es que es una minoría que es maltratada por el resto, una minoría maltratada por el resto de España. Esto recuerdo que, por ponerte en situación y a cualquiera que escuche este vídeo, era en el seno de una fiesta, ya estábamos a altas horas de la noche, por tanto empezaba a volverse un poco más distendido el asunto, ya había menos música muy alta y se llegaba a esos momentos que sucede a veces después de alcohol y de tal y de actividad, en los que a veces se empieza a filosofar un poco de aquella manera y a hablar de ciertos temas. Me resultó tan complicado poder decirle mi opinión en pocas palabras después de la pregunta que me hizo, que si es que se trata Cataluña o el catalán de una minoría, o los catalanes de una minoría maltratada por el conjunto de España, que dije, mira, es un tema muy complicado. Yo te recomiendo que si quieres me escribas y ya en su momento te recomendaré, te mandaré enlaces o algún libro y tal, y así puedes iniciarte en esto. Por supuesto, nunca recibí esa pregunta, esa llamada. Es que esa es una pregunta que se hace solo al final de una fiesta cuando está uno bebido. Exacto. Entonces, pero en cualquier caso, eso sí que, como digo, ejemplifica el desconocimiento total que se tiene en cualquier país que no sea España, probablemente incluso muchos de los españoles, es el desconocimiento absoluto de cuáles son las raíces de los problemas. Ahora estamos hablando, este vídeo trata sobre el oro de Moscú y estamos hablando de la influencia que distintas potencias y distintos países ajenos a la situación de España tienen en nuestra guerra, en la guerra que nosotros sufrimos. Cómo has mencionado cómo había agentes soviéticos en España. Hay algunos nombres que ahora ya no recuerdo, pero efectivamente que tuvieron que ver también, por ejemplo, con lo que pasó en Paracuellos, como has mencionado. De manera que es que realmente es una situación muy complicada que no se puede resumir a sencillamente, y esta es mi opinión, y me gustaría que hicieras un último comentario ya para terminar la conversación y el vídeo,
que digamos que la situación no se reduce a una democracia que estaba buscando ser muy moderna, la europea, sin que parte de eso pueda ser cierto, y que después vino una agresión fascista por parte de unos militares porque sí, que quieren imponer el fascismo aquí con colaboración nazi y ya está. Hombre, habrá partes que tengan veracidad, pero reducir el conflicto a eso tampoco es. De la misma manera que tampoco es decir, no, es que España iba a ser un satélite soviético y entonces, claro, hubo que poner orden y tal. ¿Cómo analizarías en la menor cantidad de palabras posibles, Miguel Ángel, por definir esto un poco, cómo definirías eso, ¿no? ¿Cómo definirías qué es lo que pasa en esa república, si era verdaderamente democrática o si no, o si hubieron muchas agresiones de índole medio revolucionario en España? Mira, Hugo, lo primero que hay que hacer es una distinción en la República entre una élite intelectual que no entendía para nada lo que pasaba en el pueblo y luego el pueblo que desgraciadamente había sido sumido durante siglos en una crasa ignorancia, en un embrutecimiento total. Te voy a dar un ejemplo concreto para no extenderlo. Cuando empiezan los incendios en Málaga, de las iglesias, el alcalde de Málaga, republicano, ordena inmediatamente a las fuerzas de seguridad que impidan todos los incendios. La razón que da es porque no puede ocurrir un acto tan importante como el incendio de una iglesia sin estar presente la más alta autoridad de la ciudad. O sea, no decía que te demuestra esto, había una diferencia enorme. Es que además en la República hubo de entrada los no republicanos, digámoslo, fueron a cargarse la República desde un primer momento. Ahí entramos en la tradicional, desafortunadamente tradicional, intolerancia del español. O es lo que yo digo o nada. Bueno, pues ahí se situó desgraciadamente la derecha y la derecha más recalcitrante. La monarquía cayó porque los monárquicos se la dejaron caer, de otras cosas. Realmente, dentro de la República, además, dentro de ya empezada la guerra civil, había varias guerras civiles. Has mencionado Cataluña, pues lo que ocurrió en Cataluña era delirante, porque la CNT estaba enfrentada con los socialistas, los cuales a su vez con los comunistas. Los comunistas de obediencia de Stalin asesinaban a tiros por las calles a los del POUM, o sea, del Partido Obrero de Unificación Marxista, que era trotskista. Allí era a tiros entre todos. Es decir, la República perdió la guerra civil, en primer lugar porque desde el principio se hizo una muy mala reputación en el extranjero, y segundo porque es que estaba en guerra con ella misma. Eso es un detalle que no siempre se ha puesto. Es decir, has dicho una cosa muy importante, efectivamente, es ser lo más objetivo posible. Yo leí hace un tiempo que había no sé quién que decía que los asesinatos de Franco no eran como los de la República. Y la razón que daba era que cuando se iba a fusilar a alguien, los franquistas iban a fusilar a alguien, primero le daban la oportunidad de confesarse. Sí, el comentario ya de por sí. ¿Qué hace falta? Bueno, en primer lugar, había que, porque tampoco nos resuelve nada el problema, todo lo contrario, lo envenena todavía más, el empezar ahora a hablar de los abuelos. A mi abuelo lo mataron, está en una fosa común. Es volver a empezar, oiga, el mío también, están paracuellos, etc. Falta realismo y falta sobre todo objetividad. No se puede escribir un libro de historia empezando diciendo, es que la culpa la tuvieron los otros. No, no. La guerra civil fue producto de, desgraciadamente, una intolerancia tradicional del español. Segundo, fue producto de la ignorancia a la que al pueblo español se le había sometido. Tercero, fue producto de una élite que no se llevaba bien entre ellos mismos, que conste. Indalecio Prieto odiaba a Largo Caballero, el cual odiaba en él, no sé qué, todos se odiaban entre todos, consideraban que Manuel Azaña era un perfecto inútil y por eso le pusieron al presidente de la República, para que no interviniese, porque no tenía prácticamente poderes. Niceto Alcalá Zamora
venía de la monarquía, el anterior presidente de la República, es decir, era todo, objetivamente hablando, un sinsentido producto de una falta de tradición democrática. Es decir, los problemas, si me vas a permitir que tenemos, si quieres, por una anécdota, ¿cómo resuelven los problemas? Te da idea de qué clase de político eres. En España los problemas se resuelven a tiros en las calles, se resolvían a tiros en las calles. Se resuelven ahora denigrando al otro, no se discute, no se dice, usted no lleva razón, por esto, usted es un corrupto, usted es un incompetente. Es decir, no hay un diálogo democrático, no hay, como decía el otro día, a la política española le falta lo que dijo Andreotti, falta finezza. Todo es a lo bruto, al insulto enseguida. Como no hay ideas, se recurre al insulto. Yo no digo que usted lleve razón, no digo que usted es un corrupto, además su tío ha robado, no sé, es decir, de cosas que dan una imagen vergonzosa. Si yo tuviese que enviar un informe a una capital extranjera, digamos a un periódico, de lo que pasa en las Cortes, sería lamentable. Tenemos, desgraciadamente, una mala fama y menos mal que no cuentan todo lo que hay, porque si no sería el colmo. Me voy a permitir, para que veas la diferencia de cómo se resuelven los problemas. En 1871 se proclama la República en Francia, cae el imperio de Napoleón III, y entonces una de las cosas es que era una república laica. Y Jules Ferry, ministro de Educación, se da cuenta que no puede decir que es una república laica sin quitar los crucifijos de las escuelas. Claro. Entonces el problema no se planteaba en la menor parte de Francia, pero sí en Bretaña, donde eran tremendamente católicos. ¿Qué hace? Pues en lugar de ir allí con los gendarmes y empezar a tiros con todos los sacerdotes y con todo el mundo, cosa que era lo que hubiera hecho un español y que fue lo que hicieron, se le ocurrió dar la orden de que todas las escuelas de Francia, de Bretaña, debían ser pintadas. Naturalmente tuvieron que sacar muebles, crucifijos, todo. Y cuando ya se secaron, dio orden de no volver a poner los crucifijos. Pero al cabo de un tiempo le advirtieron que, en fin, que la cosa había pasado bien, salvo en ciertas escuelas que habían reclamado que se pusiesen otra vez los crucifijos. ¿Que qué hacían? Le preguntaron al ministro. Un ministro español hubiera dicho, pues que quemen la escuela, que les maten a todos. No, ¿qué dijo Jules Ferry? Una respuesta maravillosa. Dijo, pues que vuelvan a pintar las escuelas. El problema se terminó ahí. Ya después de 2 veces pintada, ya nadie se acordaba de los crucifijos y de cosas así. Ahí tienes una clase política formada frente a los desvaríos de un lado y del otro, que conste, porque al fin y al cabo en 1939 lo que se impuso, bueno, en 1936 lo que se impusieron fueron unos militares que no tenían ni idea de nada y que se impusieron por la fuerza bruta. Es decir, tenemos otra vez el problema de la intolerancia, de la falta, que hoy se aplica también, de una clase política preparada y sobre todo que lo importante es atacar al enemigo. En España no hay oposición política, hay enemigos. Y eso es muy importante porque eso crea una tensión interior que impide los acuerdos. ¿Cómo voy a llegar yo a un acuerdo con el otro si le estoy diciendo que es mi enemigo político, pese a todas las declaraciones que hay? De todas formas, yo con él no voy a llegar a un acuerdo por principio. Es la historia de España. Y no es nada más. Y la República fue un cenit de ese enfrentamiento entre una España que quería modernizarse, pero no tenía ni idea de cómo, ni tenía las personas adecuadas, ni tenía la clase política adecuada, punto. Y después una España tradicional católica que no tenía ni idea de fascismo ni de cosa por el estilo, pero lo único que quería era mantener la España de siempre, la España de la Inquisición, la España del catolicismo, de que todo había que condenarlo, en fin, lo que sabemos, para qué hablar más. De acuerdo. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis. Y creo que ha quedado todo bastante claro. Hemos tocado temas muy interesantes y que siempre son útiles para entender el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Nos vemos en la próxima, Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Hasta luego.